Hola a todos, bienvenidos al taller del físico. En este nuevo vídeo vamos a resolver los problemas que salieron en el examen de recuperación del primer trimestre del curso 2016-2017 de la materia física y química de segundo de la ESO. Comencemos. Problema 1. En un recipiente se introducen 5 litros de nitrógeno gaseoso a 4 atmósferas de presión. Si se aumenta el volumen a 10 litros sin variar la temperatura, ¿qué presión ejercerá? El hecho de que no varíe la temperatura nos está diciendo que es necesario aplicar la ley de Boyle-Mariotte para resolver el problema. Os recuerdo que esta ley establece que cuando un gas experimenta transformaciones a temperatura constante, el producto de su presión por su volumen se mantiene invariable. Es decir, la presión en el estado inicial por el volumen en el estado inicial va a ser igual a la presión en el estado final por el volumen en el estado final. Aplicando los datos del problema, el volumen inicial es 5 litros, la presión inicial es 4 atmósferas, la presión final es lo que nos pide y el volumen final es 10 litros. Por lo tanto, 4 atmósferas por 5 litros tiene que ser igual a la presión 2 por 10 litros. Si resolvemos la ecuación, multiplicando a la izquierda para empezar y pasando este 10 dividiendo a continuación, vemos que los litros del numerador y del denominador se nos van quedando como unidad de presión la atmósfera. Y finalmente obtenemos que la presión 2, lo que nos pide el problema, es de 2 atmósferas. El segundo problema dice así. En un recipiente se introduce un gas a una presión de 3 atmósferas y a una temperatura de 5 grados centígrados. ¿Qué presión ejercerá si la temperatura sube a 20 grados centígrados sin variar el volumen? Puesto que el volumen no varía, es preciso aplicar la ley de Gay-Lussac. Según esta ley, cuando un gas experimenta transformaciones sin variar su volumen, el cociente de la presión entre la temperatura se mantiene constante. Por lo tanto, la presión en el estado inicial dividida entre la temperatura en el estado inicial será igual a la presión en el estado final dividida entre la temperatura en el estado final. Aquí hay que tener en cuenta que las temperaturas deben de darse en grados Kelvin. Para ello, basta con sumar 273 a la temperatura en grados centígrados. Una vez que pasemos a grados Kelvin, podemos sustituir en la expresión de la ley. La presión en el estado inicial es de 3 atmósferas, la temperatura en el estado inicial es de 278 grados Kelvin, la presión en el estado final es lo que me pide el problema
y la temperatura en el estado final es de 293 grados Kelvin. Para resolver la ecuación, pasamos el denominador de la derecha del estado final al numerador de la izquierda del estado inicial. Los grados Kelvin de numerador y de denominador se irán quedando las atmósferas como unidad de presión. Resolviendo esas operaciones, obtendremos que la presión final es de 3,16 atmósferas. ¿Qué hubiésemos obtenido si en lugar de grados Kelvin hubiéramos trabajado con grados centígrados? Si no hubiésemos pasado a grados Kelvin, los resultados serían muy distintos, puesto que aquí tendríamos que dividir entre 5 grados centígrados y aquí tendríamos que dividir entre 20 grados centígrados, pasando el 20 al numerador los grados centígrados se nos irían y obtendríamos una presión de 12 atmósferas. Como vemos, hay mucha diferencia entre el resultado correcto, el que obtenemos si trabajamos con grados Kelvin, y el resultado incorrecto, el que obtenemos si trabajamos con grados centígrados. Por lo tanto, siempre que apliquemos la ley de Gay-Lussac o la ley de Charles, hay que trabajar con grados Kelvin, nunca con grados centígrados. En el tercer problema del examen, se nos pedía que calculáramos el tanto por ciento en masa de sal de una mezcla formada por 20 gramos de sal y 180 gramos de azúcar. Puesto que la sal es la que aparece con menor proporción, va a ser el soluto de nuestra mezcla, y el azúcar que aparece con mayor proporción va a ser el disolvente. El tanto por ciento en masa se calcula dividiendo la masa de soluto entre la masa de la disolución por 100. La masa de la disolución no es más que la masa del soluto más la masa del disolvente. En este caso, 20 gramos de sal más 180 gramos de azúcar, igual a 200 gramos. Por lo tanto, el porcentaje de sal será 20 gramos dividido entre 200 gramos por 100. O lo que es lo mismo, un 10%. En el cuarto problema se nos pedía calcular la concentración en gramos partido por litro de una disolución de agua con sal que tiene un volumen de 100 mililitros y 7 gramos de sal. Para ello hay que aplicar la fórmula de la concentración, que es igual a la masa del soluto entre el volumen de la disolución. La masa del soluto son 7 gramos y el volumen de la disolución 0,1 litro. Por lo tanto, la concentración que resulta
es de 70 gramos partido por litro. El último problema es un poco más difícil, pero no es necesario hacerlo para tener un 10 en el examen, ya que es el que habéis pedido para subir nota. Una disolución tiene una densidad de 2,05 gramos partido por mililitro y una riqueza en sales de un 0,53% en masa. Calcula la concentración en sales en gramos partido por litro. Para resolver este problema, empezaremos escribiendo las fórmulas de las tres magnitudes que aparecen en el enunciado. La densidad de la disolución, el tanto por ciento en masa de la misma y la que nos pide la concentración en gramos partido por litro. Como no conocemos el volumen, vamos a asumir que tenemos un litro de disolución, o lo que es lo mismo, 1000 mililitros. Ahora nos traemos a la fórmula de la densidad todos los datos que conocemos, es decir, el valor de la densidad y el valor del volumen. Este 1000 que está dividiendo pasará al otro lado multiplicando. De manera que ya sabemos la masa de la disolución, 2050 gramos. Con este dato nos venimos a la fórmula del tanto por ciento en masa, que sabemos que es 0,53%, igual a la masa de soluto por la masa de la disolución, que la acabamos de calcular, y por 100. 2500 gramos está dividiendo, pasará al otro lado multiplicando. $100 está multiplicando, pasará al otro lado dividiendo. Y resolviendo estas operaciones, obtendremos que la masa de soluto aproximadamente es de 10,87 gramos. Finalmente, sustituimos en la expresión de la concentración en gramos partido por litro la masa de soluto que acabamos de calcular y el volumen de disolución que hemos asumido 1 litro. Por lo tanto, el resultado que nos pide el problema es de 10,87 gramos partido por litro. De momento, esto es todo por mi parte. Ahora os toca a vosotros. Si os ha resultado útil este vídeo, dejad vuestros comentarios, dadle a me gusta y compartid. No olvidéis suscribiros al canal para enteraros de todas las novedades. Nos vemos en el siguiente.